Voy a ocupar estos dos tonos porque es la de las manitas y es lo de la túnica. Entonces, comenzamos con un anillo mágico o 2 cadenas. Y entonces en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo este de acá abajo. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 puntos. Entonces nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer esto. Es un punto bajo, un aumento. Ah, no, espérame. En la vuelta 3, ya decía yo como que no me cuadraba. En la vuelta 3 y 4 voy a hacer punto por punto, ¿sí? No hay pierde. Punto por punto, la vuelta 3 y 4 y se va a hacer como una cazuelita. Vamos bien. Entonces, miren, ya terminé la vuelta 3. Entonces cierro y vean. Entonces hago la vuelta 4 y regreso. Ok, ya quedó. Ahora, voy a cambiar el color. Voy a poner el tono verde. Hago una U, jalo, ay, perdón, como que grité, ¿verdad? Jalo el carne y hago el amarre. Ok. Sale. Ahora, estos los escondo acá adentro y seguimos de la vuelta 5 a la 15 es punto por punto. No hay pierde. Punto por punto de la vuelta 5 a la 15. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean. Ahí está. Ok, veamos. Ya terminé un brazo. Vamos a hacerle otras 3 vueltas más, ¿sí? Le hago 18 vueltas en vez de 15. Las tejo y lo relleno. Y vamos a hacer otro bracito igual a este, ¿sí? Entonces, los hago y regreso. Entonces, en vez de 15 vueltas, van a ser 18 vueltas. ¿Ok? Y entonces, lo rellenan, pero no tanto, o sea, no que quede tan saturado, ¿sale? Y vamos a hacer el otro brazo igual. Vamos a dejar estambre para unirlo al cuerpo. Entonces, termino las 2 vueltas que me faltan y regreso. Ok, miren. Voy a dejar estambre para unirlo. Y vamos a hacer otro bracito igual. Y lo voy a rellenar, pero no tanto para que no quede muy duro, porque va como pegadito al cuerpo. Entonces, si lo rellenamos mucho, no lo puedo, se va a abrir como en V. Entonces, vean, si lo relleno tantito, ya quedó. Entonces, hago el otro brazo y regreso. Ok, ya pegué los bracitos y vean, puse 1, 2, 3 hileras de separación y pegué los bracitos. Entonces, ahora vamos a hacer la estola. En la estola voy a ocupar
estambre rojo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacer como 60 cadenas. Nido y regreso. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces termino las otras 30 y regreso. Ok, hice 80 cadenas porque se me hizo muy corto. Y entonces voy a agregar 2 más. ¿Qué voy a hacer? Voy a tejer puntos altos durante toda punto por punto, durante toda la cadenita, ¿sale? Vamos a tejer puntos altos y después vamos a hacer puntos bajos, pero ahorita hagamos puros puntos altos en los 80 puntos altos y regreso. Los dejo y regreso. Perdónenme, ando como torpe, pero la idea es tejer punto por punto. Miren, así. Y vamos a tejer todo para que rodee el cuerpo del San Judas Tadeo. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Ok, vean. Veo la foto de cómo quiero la estola. ¿Dónde estás? Ah, aquí está. Es que esta va así, ¿no? Y esta va como enredada aquí. Así como raro. Y llega acá. Y va así, algo así. Entonces, vamos a hacer esto. Ay, 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 se me ahorca. Voy a voltear el tejido. Y voy a hacer 1, 2 cadenas. Y voy a tejer. No, a ver. Hago una cadena. Hago un punto bajo. 2 puntos bajos. 2 puntos altos. 2 puntos dobles bajos. Luego 2 puntos altos. Luego hago un doble punto alto, otro punto doble alto, luego otra vez punto alto, otro punto alto. Hago 2 de cada uno, ¿no? Y luego hago lazada y jalo todos. Lazada y jalo todos. Y luego 2 puntos bajos. 1 y 2. Y entonces, vean cómo queda. Entonces hacemos lo mismo. Hago 2 puntos altos porque empecé, o sea, que queden los puntos bajos. No, espérenme, ya la regué. Que los puntos bajos queden como división. Entonces hago lazada y jalo. Lazada y jalo todos. Luego los 2 puntos altos. Ahí están. Y luego doble lazada y hago 2, 2 y 2. Doble lazada. 2, 2 y 2. Y luego punto alto. Punto alto. Y luego lazada y jalo todos. Lazada y jalo todos. Y luego 2 puntos bajos. Y vean cómo va a quedar. Como pescadito. Y vamos bien, ¿sale? Hago toda la vuelta hasta donde lleguen. No necesariamente tiene que ser justo, pero hasta donde lleguen, hacen toda la vuelta y regreso.
Ok, ya llegué al último punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer voy a girar, pero voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos. Y entonces de este lado voy a hacer 1, 2 puntos bajos, hago 2 puntos dobles bajos y luego hago 2 puntos altos, o sea, la misma secuencia que habíamos hecho. Y luego 2 puntos dobles altos. Luego 2 puntos altos. Ahí está el segundo. Y vean cómo va quedando. Y luego van quedando los puntos dobles bajos. No es necesario que coincida con lo del otro lado, ¿eh? Eso le va a dar como la forma de la estola a esto. Entonces, no se preocupen. Luego hacemos 2 puntos bajos. Y otra vez repetimos todo, vean. Entonces va quedando así, lo tejemos hasta el último y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a cortar aquí y voy a cambiar el color. Veamos. Aquí voy a rematar. ¿Por qué voy a rematar y no cambio el color así? Lo que pasa que si yo lo hago así, el estambre que voy a ocupar ahora es más delgado. Entonces, nada más lo quiero para que le den un toquecito de dorado en la orilla del tejido. Vean, yo escondo así las hebritas. Las ensarto, pero ahí está. Espérame, espérame. Ok, primero clavo y luego ensarto. Para que esconda y pueda cortar. Ahí estás. Ya quedó. Entonces corto el excedente. Y vamos a usar otro gancho. Voy a usar un gancho del 2 y voy a usar, espérame, estambre cristal. Voy a hacer la orejita, que yo llamo orejita, que no sé si se llama así. Ahí está. Entonces, hago una cadena y jalo fuerte sin soltar estos 2 puntos. Entonces, empezamos. Voy a clavar aquí en la orilla y jalo la orejita. Entonces, empezamos con 2 cadenas en este caso, pero ahí mismo voy a hacer un punto bajo y voy a rodear de punto bajo, ¿sí? Toda la orilla. Vean. Ok. Eso hago por toda la orilla de la estola. Es que me va a costar porque como es más delgado. Y aquí en las vueltas lo que pueden hacer es que pongan doble en la mera esquina. Un aumento ahí y ya, jalan. Y vean. Entonces van haciendo esto y le va a dar un toque, ¿sale? Entonces ahora rodeo toda la estola y regreso. Así. Ok, ya terminé la estola. Entonces, vamos a ver la foto. Ok. Esto
va así. ¿Ok? Así va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a pegar con silicón frío. Entonces, voy a ponerle el silicón frío. Así. Muy bien. Y si se fijan, casi no lo muevo para que no tenga percances de que pegó mal o que, vean, ya lo bajé. Y aquí quedó así. Y entonces aquí en el bracito lo voy a pegar. No le pongo demasiado para que no se haga tan tieso. ¿Sí? Y vean. Ahí está. Aquí me falta la barbita y me falta el cabellito. Ok, ¿qué vamos a hacer? Este lo voy a bajar un poquito. Ahí está. Y vamos a... Este va así. Voy a cortarlo como por aquí. Y voy a hacer un cartoncito como estilo como hacha, no sé. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Y yo tengo papel, dorado. Entonces, dejen voy por él. Miren, yo tengo este tipo de papel que es como tapiz. Voy a forrar de dorado el palito. Y con un cartón voy a hacer la forma del hacha en color plateado. Lo hago y regreso.